lo que yo había subido, porque luego vamos a tener tiempo de hablar que yo venga unos 40 minutos, más tiempo y hablemos con más chance. O sea, lo que yo Ok, quería como aclarar era que a veces, O'Neill, hay como por la misma formación así que se da en la distribución de información sobre la ok. infalibilidad. O sea, ¿sabes que el dogma Pastor Eterno? Ujú, Él básicamente te dice que el Papa ejerce la infalibilidad de la iglesia, ¿me entiendes? Entonces yo siempre le ok, digo, yo le estaba diciendo a los hermanos, yo subí donde creo que fue Carlos, he subido en varios, porque como ellos me permitieron subir sin cámara una vez, yo para agradecerle subí en todos los canales, pues ya he hecho una ok. gira. Entonces yo les decía a ellos Hmm, que la cuestión no es que, o sea, a veces uno lleva el debate a la ontología, ¿me entiendes? Nosotros mismos ujú. católicos también, yo le dije a Alberto, a veces uno comete el error de uno llevar el debate al ontológico, pero no es ontológico, porque lo que dice Pastor Eterno es que la iglesia, Cristo le da una Ujú. promesa. Esa Ok, promesa de infalibilidad, la iglesia la tiene y luego Pedro como que ejerce, ¿me entiendes? Él ejerce en un acto administrativo, en un acto dogmático, perdón, de declarar una verdad revelada, que eso que él escriba en el papel no tendrá error. Entonces, ¿qué sucede con eso? Que el debate ya no pasa a lo ontológico del Papa. El debate pasa es para ver si la iglesia es infalible o no, y si el Papa, y si Pedro puede ejercerla, ¿me entiendes? Ya como que ok, quitamos la entiendo. ontología. Ujú. Exacto, Entiendo tu punto, exacto. ¿A qué mi tú querido piensas? Jesús. Exacto. Entiendo. Yo creo, yo haría algunos matices, pero creo que antes de llegar ahí, ya que tienes Ujú. pocos minutos, me gustaría tratar primeramente el tema de la iglesia, porque tú mismo parte Es, de que es de la iglesia, ¿ok? eso, Creo que si abordamos la iglesia, después podemos dejar pendiente el tema de la infalibilidad papal para otro momento. ¿Qué te eso, parece? Ok, sí, sí, como partamos que de la ahora, iglesia entonces. Mira, para no hacer exacto. muñecos de paja y hablar con Sí, honestidad a sí, ambos, en los 15 minutos que exacto. tienes para poder hablar, te voy a hacer Sí, una serie de preguntas sencillas, no van a ser complicadas, para entender tu punto, ¿ok? Para ver tu cosmovisión respecto a la iglesia. Y entonces eso nos va a permitir, tanto a la audiencia como a mí, no hacer muñecos de paja y entenderte perfectamente. ¿Te parece bien? sí, sí, vamos, Ok, vamos viendo ahí. entonces, mira, yo te preguntaría para empezar, ¿cuál es tu definición de iglesia? ¿Qué sería iglesia para ti? Sí, la iglesia es la institución de Cristo en los apóstoles, Ujú, correcto. La institución de Cristo, o sea, yo la diviso cristiana. La iglesia de Cristo instituye a 12 hombres, correcto. Esos 12 hombres viven la doctrina con Cristo, son encomendados a que esa doctrina sea proclamada a toda criatura. Ellos dentro de esa organización de 12 hombres, justamente deben de cumplir dos funciones. Primero, transmitir eso que les dijo Cristo para que se salven las almas con esa verdad. O sea, que el mundo conozca la verdad por la que salvan su alma. Y ujú. segundo, ellos tienen que defender esa verdad de herejía, porque si esa verdad no se defiende de herejía, justamente el hombre no sabrá si está en el error cuando intente salvar su alma, Te entiendo. independientemente de estructura Ujú, religiosa. te Entonces, entiendo. esa Oh, iglesia, déjame hacerte una preguntita aquí, porque antes de pasar a ujú, las funciones, porque eso ya estaríamos hablando de las funciones de la iglesia. Fíjate, sí, sí, mi pregunta era más dirigida a qué es iglesia. Entonces, si yo no entiendo mal ujú, por lo que tú me estás diciendo, yo te haría una sí, pregunta más para no caer en falacia. Cuando tú hablas de iglesia, te refieres, porque vi que mencionaste la palabra institución, etcétera. ¿Tú crees, por ejemplo, que la iglesia es Iglesia Católica Romana o que la Iglesia ujú. Católica Romana es parte de esa iglesia? Y hay otras, Ah, por ejemplo, la perfecto. ortodoxa, protestantes, que estamos dentro Muy de esa bueno. iglesia. Te hago la pregunta Listo, sí. para saber y poder hablar con propiedad. No, perfecto. Ahora sí, sí, exacto. Ahora sí te comprende exacto, fíjate. Desde mi punto de vista, yo justamente hablaba con Pacheco. Una vez que entré a su Ujú, canal, yo le dije, fíjate, ujú. yo creo que la iglesia sería en este caso la católica, ¿verdad? Eh, por lo Perdón siguiente. que te haga la pregunta. ¿Católica o católico romana? Exacto, la católica romana en el siguiente sentido. Yo lo sustentaría rápidamente en el tiempo que tenemos, sería lo siguiente. ¿Por qué? Porque el modelo eclesial de la iglesia católica, ¿verdad? Satisface lo que te dije, la defensa de herejías y la proclamación de la verdad de manera unívoca. Sabes que yo cuando le dije a Edgar, le estuve explicando unos argumentos en su live de por qué la Ujú, estructura eclesial de la Iglesia Católica es la que satisface el modelo, o al revés. El modelo que puso Cristo lo satisface esa ujú, iglesia en términos de esas dos funciones. Yo le ujú. decía, mira, Edgar, ¿por qué? Porque, fíjate, la pregunta era si yo le decía a Edgar, ve, ¿qué pasó después de 1054? Se separan los ortodoxos, ¿verdad? ¿Por qué los ortodoxos al día de hoy no pueden cerrar doctrina, no pueden hacer concilios ecuménicos en el sentido estricto y están cismados y hasta excomulgados entre ellos? Porque se perdió un eje doctrinal que era el Papa.
yo ni siquiera, O'Neill, cuando yo hablo de eso, yo no coloco, claro que lo defendería, pero Ujú. en el primer nivel de debate yo ni lo coloco de supremacía del Papa. Yo lo que digo es que el Papa Ok. era un eje doctrinal, ¿me entiendes? El Papa Ujú. básicamente, imagínate un poco de hermanos peleando, los de Oriente, los de Occidente, peleando doctrina. El Papa se paraba y decía, bueno, vamos a resolver esto así. Y eso es un modelo instituido por Cristo. Entonces, ¿qué sucede cuando ese modelo los ortodoxos lo pierden en 1054? Ve lo que tenemos hoy, hermano. Ellos hasta por guerra se separan. Y yo digo esto, Ok. no es atacando a mi hermano Entiendo. ortodoxo. Exacto, ese Ujú. es el punto. Ya así lo Entiendo tu define la guerra punto. católica. Ok, Exacto, entiendo tu punto. estructuralmente. Aquí vendría una pregunta a mí entonces. Entonces, Ujú. la Iglesia Ortodoxa y los protestantes, en toda sus diversidad, no son iglesia. Ellos son en el sentido, ahí vendríamos en el sentido de la fe, de la creencia en Cristo, seríamos iglesia porque, como lo dice el mismo magisterio, tenemos medios de gracia en las iglesias protestantes hermanas, en la iglesia ortodoxa que tienen la sucesión, ¿me entiendes? O Ok. sea, en un Pero sentido de somos, creencia, ujú, pero somos o no sí, somos iglesia. sí, sí, serían también iglesia en el sentido de la fe, ¿entiendes? Pero, Entonces, la ujú, Iglesia Católica no sería la iglesia, sería parte de la iglesia. Si tú me eh, aceptas, escúchame, si tú me aceptas que ujú, protestantes y ujú. ortodoxos somos parte de la iglesia, tú no puedes decir que la Iglesia Católica Romana institucionalmente es la iglesia, es parte de la iglesia. Como protestantes y ortodoxos somos partes de la iglesia. Claro, pero, exacto, lo que pasa es que habría que, No, eh, fíjate, no estamos hablando de modelo institucional aquí, no estamos debatiendo no, el no, modelo exacto, institucional, no, estamos hablando justamente. del concepto de iglesia. Si tú me reconoces Ujú, a mí que protestantes y ortodoxos somos iglesia, entonces, porque para ser cristianos tenemos que ser iglesia, ¿se entiende? Entonces, si tú ujú, reconoces que somos hermanos en la fe, como por ejemplo, ujú. manifiesta Unitatis Reintegratio, si no me acuerdo mal, creo que hasta el Lumen Gentium Sí, también sí, habla acerca de esto, entonces también, tendríamos claro. necesariamente que ser parte de la iglesia. Pueden hacer los matices que quieran, ¿ok? Pero seríamos parte Ujú. de la iglesia. Por consecuente, la iglesia católica romana no sería la iglesia en conjunto, sería una parte de la iglesia. Tú puedes debatir si representa el Ah, modelo te que Cristo entiendo. instituyó, si no es ese modelo, si está bien, Mm, si no está mal, si es el Papa, eso lo podemos debatir después. Pero mi pregunta va más dirigida si ya. protestantes y ortodoxos son iglesia o no lo son. No, no, ahí sí es cierto, mano. Ahora sí te. Ok, No, no, bueno, en este somos caso, iglesia también. no te diría, en este caso, no, en este caso entendiendo completo el contexto, por eso yo te hice como una analogía imperfecta del sentido de la fe, ¿no? De que creen en Ujú, Cristo, también como los pero si en el ujú, sentido específico de la terminología iglesia, yo tendría que ceñirme a lo que dice el magisterio, ¿me entiendes? El magisterio te dice ujú, que El magisterio te dice que o sea, según la doctrina de la Iglesia Católica, ujú. las iglesias evangélicas no serían unas iglesias en el sentido teológico propio, sino serían unas comunidades eclesiales separadas que, como te dije, poseen elementos de santificación y verdad, pero ahí entra lo que yo te decía, carecen de la estructura plena en ese sentido eclesial, ¿estás viendo? Carecen de la Ujú. estructura plena en el sentido eclesial que fue fundada sobre la fe apostólica. O sea, magistralmente Pero hablando, la otra iglesia te vez, dice eso. Ujú, ok, pero otra vez, Radio, no estamos debatiendo ujú. estructura, fíjate, no estamos debatiendo Pero lo estructura. que dice el magisterio. Yo estoy haciendo la pregunta de si somos Sí, iglesias o no, ¿por qué? La Biblia dice que Cristo viene a buscar una iglesia. ok. ¿Cierto o falso? A su iglesia. Sí, Si los sí. protestantes y ortodoxos no somos iglesias, Cristo no viene a buscar ni a protestantes ni ortodoxos. No somos parte de los salvos. La Biblia no habla específicamente o hace alusión a que viene a buscar una estructura, ¿se entiende? Si no viene a Sí. buscar, perdón, Ujú, a ujú. su cuerpo, a la iglesia. Entonces, Sí. si yo afirmara como protestante que la iglesia católica romana no, que la sede romana no es iglesia, entonces eso tendría la implicación de que la iglesia católica romana o la sede católica romana no es iglesia y por lo tanto no va a ser salva. Si yo afirmara eso como Mm, protestante. Por eso te estoy ok. preguntando, porque si tú crees que protestantes y católicos y ortodoxos no somos iglesia, tú no podrías Ok. llamar a nosotros hermanos en la fe. No sé si me hago entender. No, sí, exacto. Por eso digo, en el sentido estricto de Vaticano II y del magisterio, Ujú, las iglesias ortodoxas son iglesias con elementos de santificación porque venimos ujú. de la misma sucesión, en este caso los ortodoxos. ¿Entiendes? Podemos decir, por ejemplo, que no estamos suscritos a la institución romana o que no estamos en comunión con el obispo de Roma, que son matices que ustedes hacen, y estoy utilizando tu propia terminología, pero al final, el caso sí seríamos iglesia. Porque para llamar a alguien Ujú, hermano en ujú. Cristo tiene que ser iglesia. Tiene que ser parte de esa iglesia que Cristo viene a rescatar. Porque si no, no puede ser hermano en Cristo. Tú No lo sé si me hago dices, explicar. exacto. No sé si me hago Claro, entender. o sea, exacto, exacto, pero sería, por ejemplo, el reconocimiento magisterial sería el siguiente, o sea, ¿cómo te puedo decir? En iglesia como Ujú, tal, las de Oriente, las ortodoxas, serían iglesias
con elementos de santificación pleno, como que Pero se son separaron, iglesias. pero son Pero iglesias, son exacto. iglesias. Ok, ¿y los Son iglesias. protestantes? Y en el caso de los protestantes, sería comunidades eclesiales separadas, sería como el término, diríamos, formal, ¿entiendes? Poseen elementos de santificación y verdad Ujú. fuera del, por eso te habla de estructura, fuera de la estructura Ok. eclesial de la iglesia que dejó Cristo. Y ahí en esa estructura que se sucedió hasta 1054 están ortodoxos y católicos. Ahora, los Ujú. hermanos evangélicos serían comunidades eclesiales separadas, no No iglesia son dentro de ese iglesias. rango, No exacto, son dentro de ese iglesias. rango, Sí, comunidades no, pero yo no eclesiales, estoy hablando de sí. institución. Yo no estoy hablando de institución. No son iglesias, entonces los protestantes no somos iglesias. En ese sentido estricto de la definición, iglesia como tal no lo serían por las mismas prerrogativas que pone la iglesia católica magisterialmente, ¿entiendes? Ok, Sí. ¿qué se necesitaría, querido Jesús, para entrar en esta Ujú. iglesia, en la iglesia verdadera? ¿Qué se necesitaría? Según Eh, Cristo, los apóstoles, ¿qué se necesita para ser parte de la iglesia? Para yo poder entender por qué los protestantes no somos iglesia, ¿qué se necesita para ser parte de la iglesia? exacto, justamente la iglesia también, la iglesia reconoce magisterialmente, ella reconoce como que dos elementos, Ujú, ¿cierto? Que te permiten saber justamente la pertenencia a esa estructura que te digo. ujú. Básicamente son dos. Ok. Le llaman, déjame un poquito recordar aquí, lo que sería, es como la apostolicidad, ¿me entiendes? La Ajá. apostolicidad de la doctrina sería la fidelidad al depósito de la fe, a esa Ujú, transmisión. Te pongo un ejemplo, cuando, vamos a suponer, Pablo en Filipenses habla de Clemente y luego Clemente ok. expresa algo que le dijeron los apóstoles. Eso es Ujú, apostolicidad. Hay una transmisión. Esa será la primera. Apostolicidad de doctrina, es decir, fidelidad inalterada a ese depósito de la fe transmitido. Y ok. luego, exacto, y luego vendría la apostolicidad de la misión. ¿Qué es la apostolicidad de la misión? La sucesión justamente legítima, sin interrupción, en el sentido de que no va a desaparecer el oficio de esas órdenes sagradas y jurisdicción de los apóstoles. Te pongo un ejemplo. Vemos a esa iglesia, vamos a Ujú, ponerlo en los primeros siglos, hasta el siglo IV. La ujú, iglesia que surge con los 12 apóstoles, pero luego la vemos en Nicea. Cuando tú vas a Nicea en 325, tú ves que en ok. Nicea solo entraron al palacio de Nicea, le preguntaban tres cosas a ellos. El que quería entrar no era cualquier cristiano, le Ujú, preguntaban primero, ¿quién es tu sucesor? ¿Quién es tu ujú. predecesor? ¿Y de qué iglesia apostólica viene? Sí, El que no cumplía con esas, sí. pero fíjate algo, Radio. Ujú, Yo estoy ujú. apuntando todo el tiempo a la iglesia como cuerpo de Cristo y tú estás apuntando todo el tiempo a la iglesia como institución. Por eso, mira la pregunta específica que te estoy haciendo. Fíjate, no estamos hablando de institución, ni siglo cuarto, siglo quinto. Yo estoy hablando del siglo primero. ¿Qué necesita una persona para ser parte de la iglesia? Según los apóstoles, lo que se necesita es creer en Cristo como tu Señor, como tu Salvador, creer que Él ha Ujú. venido en carne, porque dice el apóstol Juan. Fíjate lo que dice el apóstol Juan en su primera carta. Nadie, nadie que niegue que Cristo vino en carne es cristiano, es apóstata. De hecho, es Ujú. anticristo, tiene el espíritu del anticristo. ¿Qué? Si yo como protestante reconozco la encarnación de Cristo, reconozco que Cristo tuvo su ministerio, murió, resucitó, creo Ujú. que es la segunda persona de la Trinidad, creo en la Trinidad, etcétera, 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 ¿no soy iglesia? Entienda mi pregunta, no es como Sí. institución. Quiero que prestes atención a lo que estoy preguntando. ¿No soy iglesia? Bajo el concepto Ju- apostólico, ¿yo no sería iglesia? ¿Mis hermanos protestantes no serían iglesia? eh, bueno, si te remites al concepto apostólico, Ujú, no sería solamente la creencia en Cristo per se, porque ujú. si solo fuera creer en Cristo, entonces hubiesen participado en Nicea cualquier persona, ¿entiendes? Tiene que haber un Sí, orden no, 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 especial. no. Pero Lo que pasa es que Nicea me lo estás, pero Nicea, tú bro, me lo estás separas, hermano. llevando a un punto Ujú. institucional, 300 años No, pero después. Yo porque estoy tú lo hablando del separas, primer siglo. esa es la No, cuestión pero, que, ujú, pero tú pero lo yo estoy hablando del separas, primer siglo. Espérate, estamos hablando del pero primer porque tú, siglo. pero Pero porque estamos tú hablando lo, del primer siglo. Todavía la ujú, iglesia, ok, toda iglesia no se ha ujú, desarrollado ujú, institucionalmente en ese sentido que lo vemos en Nicea, ¿ok? No están ujú. los cinco patriarcados, etcétera. No ha llegado nada de eso, ¿ok? Para Nicea creo que hay tres, si no recuerdo mal, ¿ok? Todavía no hemos llegado a eso. Yo te estoy diciendo, en el primer siglo, según los apóstoles, para ser parte de la iglesia, uno tiene que creer en Cristo. Ahora, creer en Cristo no podemos decirlo llanamente, creer en Cristo y ya. Muchas personas creen en Cristo. Yo no estoy hablando de Cristo como personaje histórico. Eso tiene Ujú. una connotación, ¿ok? Cuando yo digo creo en Cristo, me estoy refiriendo a toda la connotación que tiene. Si yo digo creo en Cristo y creo en toda la connotación y entiendo toda la connotación que eso tiene, según los propios apóstoles, yo soy cristiano. Ujú. Pero ahora veo que tú me estás afirmando que no, que los protestantes no seríamos iglesia. Tendríamos que sujetarnos a la Iglesia Católica Romana como institución para ser parte de la Iglesia. Sí, pero justamente, si ves en el orden apostólico, como tú me estás Ujú, diciendo, en el primer siglo, ujú, yo diría esto. La ujú. iglesia en el primer siglo, Niel, o sea, una pregunta tipo objetiva, Ajá. tenía una estructura definida Estaba sobre definiendo, estaba definiendo la- estructura. Ujú. Estaba definiendo justamente. estructura. De hecho, ¿Y por qué se? Ujú. las iglesias eran autónomas.
eran autónomas. De hecho, no había obispo en Roma. Según la mayoría de historiadores, no había obispo en Roma hasta finales del siglo I. O sea, perdón, finales del siglo II. ¿Se entiende? Sí, Entonces, pero por eso te digo, si tú me vas a presentar Nicea, etcétera, etcétera, y de ahí en adelante, como institución, vamos a tener un problema porque no estamos partiendo de la misma base. Yo estoy partiendo de la base que según los apóstoles y según Cristo, ¿ok? Creer en el Evangelio, creer que el reino de Dios se ha acercado, creer en la encarnación, en la muerte de Cristo, en la resurrección de Cristo y todo lo que ello implica, ojo con lo que estoy diciendo, todo lo que ello implica, me hace parte a mí de esa iglesia. Puedo estar sometido a Pedro, al Papa, o no estar sometido al Papa, podemos hacer todos los matices que ustedes quieran. Pero según el texto, según los apóstoles, soy parte de la iglesia. Pero yo veo que tú estás diciendo que no seríamos parte de la iglesia. Ahora, avancemos en el diálogo. Avancemos en el diálogo. Ahí claro. creo que tenemos un punto, un problema grave. Si tú me dices Pero- que para ser iglesia hay que ser parte de esa institución, yo te preguntaría, en la antigüedad, Abraham no es iglesia, Moisés no es iglesia, David no es iglesia. No, en ese caso ellos son una prefiguración de la iglesia ¿cómo es? Pero no son iglesia. Eh, no, ellos en ese caso el Antiguo Testamento, Ujú. constituyen la semilla de la iglesia que luego es la que de Cristo cuando es la plenitud. Pero ve lo siguiente, Pero no son o no podemos son hacer, iglesia. son una prefiguración de la iglesia, sí, son una prefiguración, pero lo que pasa es que entiende, ese es el problema que yo te digo, que en tu caso tú Ujú, separas la estructura, ¿cierto?, ujú, de la teología. Y en ese caso yo no las separo, no las puedo separar, porque la iglesia del primer siglo justamente tenía una estructura ujú, identificable, hermano. Yo entiendo que tú dices creer, pero tú ujú, por creer nada más, un arriano podría creer, ujú. un No, gnóstico podría creer inicialmente. el arriano, perdón, bro, el arriano no puede creer. El arriano niega la Trinidad. Claro, pero ahí te estoy diciendo, o sea, justamente, Fíjate, no estamos partiendo, me no, estás pero haciendo alusiones o ejemplos que no compaginan con los protestantes. Los protestantes no somos arrianos. no, ¿Se pero no por entiende? eso. No, pero es que mi ejemplo, exacto, pero mi ejemplo no va hacia allá, mi ejemplo va a este. Ve. Justamente tenemos una tensión aquí, una diferencia en lo siguiente. Ujú, Para ti, y yo comprendo, porque fíjate que tú, eso lo habló, no sé si fue con Basi, que lo escuché decir a Basilio, o fue con otra ujú, persona. En tu visión, la iglesia es ujú. invisible. Sí, por supuesto. Visible, no, visible e invisible, las dos. Sí, pero fíjate que desde tu como visión, tú remites la Ujú, iglesia del siglo I a una ujú. pertenencia solamente por fe. Yo, desde el punto de vista católico, remito la pertenencia No, a no, la no, no. pertenencia, pero Yo creo que no me ujú, estás entendiendo, brother. Yo remito la pertenencia a la iglesia visible, o sea, invisible, primeramente, y visible. ¿Por qué? La iglesia visible, por supuesto que es estructural, es jerárquica, etcétera, etcétera. Pero la iglesia invisible, no. Entonces, ahí, exacto, ahí pero tienes que hacer la ujú, ujú, diferencia, ¿ok? Ahí tienes que hacer la ujú, diferencia. Por eso te digo, yo creo que tú estás ok. partiendo solamente de la iglesia visible y yo estoy aludiendo que hay una iglesia visible y una iglesia invisible. ¿Por qué? Porque en la iglesia visible se va a errar, se va a cometer errores, se va a cometer incluso errores a establecer ciertas creencias. La iglesia visible va a poner límites que quizás los apóstoles no pusieron. La iglesia visible va a hacer muchas cosas, pero yo me estoy refiriendo a la iglesia invisible. Para mí, voy a ponerlo de esta manera para explicarme. La iglesia invisible se manifiesta entre la iglesia visible, pero no toda iglesia visible es iglesia invisible. Lo voy a explicar de esta manera. No Ujú, todo el que ujú. pertenece a la institución católica romana y acepta los dogmas católicos romanos es iglesia. Me hago explicar. No todo el que milita su fe dentro de la ortodoxia o dentro de la iglesia ortodoxa y dice ser cristiano y cree en los dogmas de la ortodoxia, etcétera, de los ortodoxos, son cristianos. Y no todos los que están en una comunidad protestante y militan su fe dentro del protestantismo son iglesia. Pueden tener el nombre de la iglesia. Visiblemente tú los puedes percibir como iglesia. Visiblemente pueden parecer iglesia, pero no necesariamente son iglesia. ¿Entiendes a dónde voy? La diferencia entre iglesia visible e invisible. Sí, yo te comprendo, pero lo que no, yo te comprendo la distinción, ¿cierto? Yo te la comprendo, pero ahora Ujú. yo contrasto esa visión, porque Ajá. fíjate, Otniel, ¿tú crees que la iglesia existe sin su función para la que fue creada? La Mm, iglesia como tal. ujú. Yo creo que Exacto, porque fíjate. existe desde el Antiguo Testamento y todavía no podía Ujú, cumplir su función plenamente hasta que llega a ser finalizada, por así decirlo, por Cristo en su ministerio, muerte y resurrección. Pero sí creo que eso, existe desde el Antiguo Testamento y creo que la Biblia enseña eso. Pero exacto. todavía Ahora fíjate, no era una institución establecida con toda una serie no. de líderes, un marco de doctrina, sacramentos. ¿Me entiendes a dónde voy? Pero fíjate esto. Ahora tú, tú, Ujú, tú, tú concuerdas conmigo, Daniel, que la ujú. iglesia tiene dos funciones: proclamar la fe para que el hombre salve su alma y defender esa fe de las herejías. Sí, no hay ¿Sí ningún problema. concuerdas en esas dos funciones? Yo Exacto. creo que la Ahora fíjate. iglesia tiene Ujú. ese Tiene mandato. esas dos funciones, ¿verdad? Ese mandato. Ujú. Ahora fíjate, ¿cómo esos dos mandatos se cumplen sin una estructura que sea visible?
Ese es el problema que yo veo con lo que Mm. nuestra atención. Pues tú tienes tu punto, está excelente porque Pero nos es que yo estamos no niego la convenciendo. estructura visible. Yo no niego la Eh, eh, estructura visible. Ahí viene un problema justamente, ¿viste? Porque tú no Ujú, la niegas, pero la estructura ok, visible que tú ves ujú. no es la misma que pudiera ver otro. Y si tenemos diferentes visiones sobre estructura visible, esas dos funciones no van a poder ser cumplidas cabalmente. ¿Me Sí pueden entiendes? ser cumplidas cabalmente, independientemente Ah, de la estructura. Otra vez, porque para mí la eso es iglesia bueno. verdadera es invisible. Milita su fe dentro de la iglesia visible, pero Ujú, es invisible. Por ejemplo, la iglesia ujú. verdadera, o por así Sí, llamarle, la iglesia sí, sí, que la iglesia subsiste en las ujú, diferentes denominaciones, instituciones, etcétera, solo la conoce Dios. Ni tú, ni ok, yo, ni el Papa, ni nadie plenamente puede conocerla. Por eso, como protestante, yo hablo de la iglesia invisible y separo esos conceptos. Porque, por ejemplo, el ujú, mismo apóstol Pablo, Pedro, Juan nos demuestran que hay incluso líderes dentro de las iglesias que parecían ser parte de la iglesia. De hecho, eran parte de la iglesia visible, pero se fueron de la iglesia visible. ¿Por qué? ujú, Pablo dice, sí, estaban ujú, con nosotros, pero no eran de nosotros. Visiblemente son parte de la iglesia visible y de la estructura, nadie me lo puede negar. Pero luego terminaron separándose. ¿Por qué? Porque no pertenecían, no eran parte de esa iglesia. O no llegaron, terminaron siendo parte de esa iglesia. Apostataron, negaron la fe, se fueron a enseñar sus propias doctrinas. No sé si me explico. Por no, ejemplo, mira, ujú, por ujú, ejemplo, ujú, unos textos bien sí, sencillos. En Hechos capítulo 7, versículo 38, Esteban nos dice que en Israel hay una iglesia. ¿Cómo tú interpretas eso? ¿Israel es iglesia? ¿No es iglesia? ¿Esteban está mintiendo? ¿El Espíritu Santo inspirando, o sea, hablando a través de Esteban, se está equivocando? Pablo en sí, Gálatas pero, capítulo ujú. 3 habla de lo mismo y en Romanos 11 también habla del mismo concepto. Sí, pero es como te decía, o sea, la iglesia existe allá en el pueblo de Israel, en el remanente, ¿verdad? Y luego Sí. Ujú. viene a tener su Culminada, concreción, es culminada, sí. exacto, es culminada con su Y llega, concreción. sí, llega a tener una Ujú, estructura con una serie de líderes establecidos, una serie de doctrinas, sacramentos. En eso ujú, podemos ujú. concordar. Pero yo te Eso es lo que pregunto, viene. para yo saber tu Ujú, punto, ¿por qué Santiago lo niega? En el directo anterior yo estuve analizando y Santiago niega. Santiago dice que eso no era iglesia. Que Abraham no era ujú, iglesia, Jacob no era iglesia, David no era iglesia. Ellos no son iglesia. Por lo tanto, una de dos. O Esteban está mintiendo y se equivocó y el Espíritu Santo, hablando a través de Esteban y predicando a los judíos, se equivoca, ujú. o Santiago se está equivocando. Yo te pregunto a ti, Abraham, Jacob, David, etcétera, etcétera, ¿son iglesia o no son parte de la iglesia? Justamente, cuando tú dices, tú te refieres al debate este bueno, el de Pacheco con Ujú, Santiago, que él ujú, había dicho que Santiago le preguntó que si, perdón, este muchacho Pacheco le preguntó que si subsistía en el Antiguo Testamento iglesia. Ahí ujú, como yo lo veo, o sea, ujú. ellos por eso yo te hablaba de prefiguración de la iglesia, o sea, pertenecen a la iglesia en un sentido, ¿cómo te pudiera decir? Analógico, ¿cierto? De que forman parte, yo te diría, del pueblo de Dios elegido desde los orígenes, con Pero fe es que eso verdadera. no es lo que dice el texto, brother. El texto dice que son iglesia. No, Mira, pero te lo te voy a digo, compartir. Dame un chance para ujú, compartírtelo. Yo estoy entendiendo tu ujú, interpretación del texto, pero ok, mira, exacto. déjame compartirlo en vivo. Ok, exacto. Hechos Perdón para yo capítulo verlo de aquí 7. porque te estoy viendo Ok, desde YouTube. Ok. ok, yo lo voy a poner en grande para que lo puedas ver. Dame un chancecito. Déjame cerrar un poquito aquí porque se está trabando por. Ahora sí, déjame ver. Bueno, no, estoy atrasado en el live ya. Déjame ponerme porque estoy con otro. Ahora sí, ahora sí. Está un poquito atrasado, Dice, pero da. este Ajá. Moisés, ¿lo ves aquí? Voy a ponerlo un poquitico más grande, a ver si se puede ver un poquito Eh, más grande. Ok, dice, oye, ya va. Ajá, Este, dime. este es aquel Moisés que estuvo en la congregación. La palabra que se utiliza aquí es eclesía, iglesia. Este Moisés que estuvo en la iglesia, en el desierto, con el ángel que le hablaba en el monte Sinaí y con nuestros padres y que recibió Ujú, palabra de vida que darnos. El texto, dice Esteban, ¿ok? Siendo ujú. utilizado por el Espíritu Santo para predicar a los judíos que lo van a matar posteriormente apedreándolo, que Moisés estaba en medio de la iglesia. Esto no es una interpretación mía, esto no es una interpretación tuya. Lo dice Esteban literalmente. Yo te pregunto entonces, ¿Esteban está mintiendo o está diciendo la verdad? ¿Moisés está en medio de la iglesia o Moisés no está en medio de la iglesia? Sí, es que justamente yo te digo, por eso te digo, la iglesia, ellos como presentes en el texto que tú traes, son Ujú. justamente, digamos que la semilla de la iglesia, son iglesia en semilla de lo que luego Pero sería constituido. Sí son iglesia, fíjate, en son sentido iglesia. amplio, Ok, en son sentido, iglesia. Son iglesia. exacto, Ok. exacto, ajá, Son exacto, no, iglesias. Perfecto, perfecto. Son iglesias. Tú puedes poner que son, vamos a ponerlo así, ujú, los inicios de la iglesia que luego termina su culmen en el Nuevo Testamento con el establecimiento que hace exacto, yo lo Cristo. pongo Pero así, son el inicio de la iglesia. No es que no son yo, iglesia. ¿Ok? exacto, son el inicio, yo Estamos lo de acuerdo pondría ahí. así, o sea, Perfecto, yo lo perfecto. pondría así. Ahora Ujú, fíjate, son iglesias, pero institucionalmente
institucionalmente hablando, desde tu marco, desde Santiago, desde otro, ¿a qué Ujú. pertenecen? Institucionalmente hablando. Tú dices ellos. Ujú. No, Que son iglesias, que justamente ya concordamos que son iglesias. concordamos, pero justamente ellos son una iglesia, vamos a decirte, una iglesia ancestra que luego culminará con la instauración de la iglesia de Cristo para Ok. salvar, para la Ujú. salvación de los hombres, porque fíjate, Pero son tenemos como iglesias. que, sí, son iglesias, pero fíjate que ahora, Ok. ahora venimos al segundo paso, que cuando viene la concreción con Cristo, ahí, Ujú. hermano, Cristo viene para salvarnos, ¿verdad? Para decirnos cómo Sí, por salvarnos después de supuesto. todo lo que pasó. O sea, Por fíjate supuesto. que ya Abraham fue la semilla, Jacob, el Dios de Abraham. Fíjate que lo dice la Ujú. palabra, el Dios de Abraham, Dios de Isaac, Dios de Jacob. Ujú. Dios se les revela a ellos, se les Ok. revela confirmando a los creyentes sus promesas. Ahora fíjate, cuando llega Cristo, ahora ahí viene. Cristo viene a salvarnos. Luego de las fallas de esa semilla eclesial inicial, Ujú. ¿cierto? Cristo viene a redimirnos. Pero ahora esa redención que Me, hay me que, hay que interesó, me interesó algo que dijiste, espérate, me interesó algo que dijiste. Dijiste que Cristo vino a redimirnos por las fallas de la semilla eclesial, o sea que la iglesia sí falla. No, o sea, yo te decía en el programa anterior que... Sí, sí, no, espérate un momentico, Ujú. para no irnos a lo que hablamos en otro programa. Acabas de decir algo que me interesa. Dijiste que Cristo vino a redimirnos porque la iglesia, esa primera iglesia, falla, se equivoca. Eso es lo que acabas No, de no, decir. o sea, Lo justamente que acabas de el decir pacto... literal. No, pero un momento, o sea, de lo que te quiere decir, o sea, para explicarme bien, es que el pacto no fue efectivo al modo en que Cristo lo quería, ¿entiendes? O sea, porque ¿En si qué no, no hubiese sentido? existido, Explica. no, justamente por algo existencial, si no, no hubiese existido la redención de Cristo, ¿o no? Claro, la ley nos lleva a Cristo. Exacto, La por ley eso le te fue digo, dada ¿no? para llevarnos a Cristo. Pero Y, eso, y se ok, pudo, ¿no? concordemos en algo. Ujú. Incluso esa iglesia falló en definiciones, falló en interpretar la ley. Esa iglesia interpretó la ley y terminó anulando la ley por mandamientos de hombre, lo cual reconoce Cristo o le critica a Cristo en los evangelios. Tenemos constancia de ello. Cristo le critica que esa primera iglesia, vamos a decir Israel, hay un remanente en Israel, no todo Israel es la iglesia y no todos los israelitas fueron fieles. De hecho, es lo que yo te señalaba. Si analizamos, si tú y yo concordamos en que eso era iglesia, ya ahí nos diferenciamos de Santiago. Perfecto, somos Bueno, sí, textualmente el problema bíblicos. magisterial, Ok, exacto. ok. Cuando llegamos ahí nos damos cuenta que de esa iglesia, que Esteban llama iglesia, que se manifiesta en Moisés, nos damos cuenta que solo dos llegan a la tierra prometida, aunque la promesa era para todos. Solo ellos llegan a la tierra prometida de esa generación, Josué y Caleb. O sea que tenemos a una iglesia que no todos llegan a recibir la promesa. O sea, reciben la promesa, Ujú. pero no todos la ven cumplida. Solo dos. Moisés no llega a ver la promesa cumplida y el resto de esa iglesia no la llega a ver cumplida. ¿Por qué? Porque el texto bíblico dice, no voy a ir a todos los textos ahora, los voy a decir más o menos Ujú. parafraseando, el texto No, dice que tranquilo. esa iglesia apostató, esa iglesia se rebeló en contra de Dios, esa iglesia fue por los ídolos, esa iglesia fue tras enseñanzas falsas y molestaron tanto a Dios y fueron tan incrédulos que Dios le dice que iban a vagar 40 años en el desierto. Y hasta que esa generación no cambia y se queda Josué y Caleb, los únicos dos que se mantuvieron fiel creyéndole a Dios en todo. Y el resto, o sea, muere. Hasta ese momento, Dios no permite que entre esa iglesia a la tierra prometida. De esa iglesia a la que Dios le había dado la promesa, fíjate, toda esa iglesia recibe la Ujú. promesa, solo dos entran. Hay un Sí, exacto. remanente. Ahí es donde hablamos los No, de protestantes de acuerdo, remanente. de acuerdo. O sea, claro, porque fíjate, O si, sea si te pones a ver... vamos a ir por Ujú, paso, vamos a ir por paso. ujú, ujú, ujú. Establecimos tú y yo, establecimos tú y yo que ellos también eran la iglesia, ¿verdad? Sí, sí, Establecimos ya tú totalmente de y acuerdo. yo que no todos los que visiblemente dicen ser iglesia o pertenecen visiblemente a esa estructura, a esa iglesia, terminan recibiendo la promesa. O sea, terminan viendo el cumplimiento de la promesa o terminan disfrutando de la promesa. Aunque reciben la promesa y la promesa era para todos y Dios quería que la promesa fuera para todos, no es efectiva no porque Dios falle, sino porque ellos no quieren recibir esa promesa. Prefieren irse tras los ídolos, apostatan, se rebelan. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí, pero no, Ujú. estoy de acuerdo, pero Ok, fíjate, vamos al ok, siguiente paso ajá, ahora. Ok, dime. sí. No, que te iba a decir que también, acuérdate que Ujú, en la teología le llaman a eso como ujú. que era, claro, era la iglesia, pero comunidad del pacto. Fíjate que había sacrificios, Sí, familias, sí, bendiciones, estamos o de sea, acuerdo, pues estamos de a eso es lo acuerdo. que te digo, había una Una estructura, por eso es que hay un revelación que fue remanente. siendo progresiva. Estamos de Sí, acuerdo en eso. Ellos no tenían una revelación exacto. plena como la tenemos nosotros ya en Cristo, la máxima revelación de Dios. En eso Pero, estamos de acuerdo. Pero Totalmente, fíjate, ¿verdad? solo esto para darte tu punto. Fíjate Ujú. que no falló totalmente porque quedó un remanente, ¿entiendes? Quedó un remanente que No, mantuvo la fidelidad 100%, divina. 100%. Exacto, estamos de Entonces, acuerdo ahí también. Exacto, sí, a eso sí. 100%. Ahora pregunta Ujú, Radio, Jesús. ujú. Me encantó lo que acabas de decir.
el remanente. En el directo anterior, si no me falla la memoria, y creo que tengo muy buena memoria, tú me dijiste que yo, por hablar de remanente, estaba interpretando el remanente como fracaso de Dios. O sea, que hablar de un remanente, cuando hay tantos que fallan, eso es fracaso de Dios. Sigues manteniendo el punto porque hasta ahora has llegado al mismo punto que yo y estás hablando del remanente al igual que yo. Sí, en el directo anterior tú me dijiste que eso era hablar de que Dios fracasó, estaríamos hablando tú y yo ahora los dos de acuerdo en que Dios fracasó entonces con la iglesia. Ah, no, en el caso de que yo te decía esa postura, es porque Ujú. justamente lo que te dije anteriormente, que si hubiese sido totalmente, imagínate que te iba levantando la No, voz, no, pero espérate, no, espérate, no, espérate. no te voy a Espérate. justificar el Ujú. punto. Ah, ok, ok, dale, dale. Exacto, no para justificártelo, exacto. Lo que te Dime. decía es que si hubiese sido mi punto era que si hubiese sido una fidelidad divina total de todo ese pueblo, no Ok. hubiese existido Cristo. Entonces sí hubo un fallo. Ese era mi punto, pero sí Ujú, fallaron. ujú, O sea, porque acuérdate que todo el razonamiento venía ujú, porque Edgar quería ujú, justificar el hecho de que, ujú. fíjate que Edgar decía, la iglesia se mantuvo sin infalibilidad ya. Ese era mi punto. O sea, no, la iglesia se mantuvo parcialmente y quedó un remanente. No es que se mantuvo allá sin Ujú, ninguna, ujú. ¿me Mira, entiendes? vamos, Ahí vamos a hacer venía una yo. pequeñita, vamos a hacer una pequeña Sí, distinción para no recurrir. Yo no voy a hablar ni exacto, de yo vengo. Edgar ni de Santiago más, ¿ok? Vamos a dejarlo ahí. Ah, ok, Vamos a hablar dale. tú y yo. Vamos a dejar Perfecto, todo eso allá. perfecto. Cuando yo estaba hablando en el directo anterior, yo tengo buena memoria. Yo me puedo equivocar en muchas cosas, pero en la No, es memoria que soy yo bastante también, bueno. hermano. Entonces, yo me recuerdo que yo estaba hablando de que específicamente eso era un remanente que siguió fiel, pese a que el resto de esa congregación al que se le promete las mismas promesas que ese remanente, hay un remanente que lo disfruta y otros que no. Y tú me decías, brother, después yo puedo buscar el comentario, tú me dijiste varias veces que yo estaba interpretando, y cuando yo interpretara así, Dios estaba fallando. O sea, Dios había fracasado, porque Dios no podía hacer permanecer un remanente, tenía que permanecer la iglesia. Y yo te decía, precisamente esa es mi distinción entre iglesia visible y iglesia invisible. Pese a que la iglesia visible, desde fuera, las personas que miraban decían, ok, Israel es el pueblo de Dios, esa es la iglesia visible. La iglesia visible está fallando. Aquí, todos los reyes, 2 o 3 eran conforme a Dios, los demás estaban rebelando en contra de Dios, eran idólatras, eran promiscuos, eran un desastre, tenían un montón de mujeres. De todos los profetas, hay muy pocos que son fieles a Dios. Cuando leemos los profetas, muchas personas entienden, ok, aquí son todos los profetas. No, 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 no. Son poquitos profetas los que son fieles a Dios. El resto son un desastre. Y así tú vas viendo, ok, dentro del pueblo de Dios tenemos un gran parte del pueblo que es un desastre, dentro del pueblo de Israel, y un remanente que siempre queda. Pese a que una generación entera se pierde para con Dios, quedan Caleb y Josué. Estamos de acuerdo en eso. Pese Sí, a que sí, hay, sí. que hay ciertas generaciones, entonces no es un fracaso de Dios, bro, hablar de remanente. Hablar de iglesia visible, invisible, no es un fracaso que yo estoy promulgando, es lo que nos muestra la Ujú. Biblia. Sí, sí, pero por eso te decía, yo lo hacía en el razonamiento, como ya me dediqué como a tu canal, hermano, para no saltar las reglas, sin mencionar a Ok. nadie de aquel Ujú, razonamiento de ese debate, más nada, pero ujú, mi posición es esta, y si yo me confundía ujú, ya, yo lo decía en ujú. términos de aquel razonamiento para yo refutar a aquel amigo, no por, ¿me Ok, entiendes? ok, Porque mi te posición entiendo, te es esa de la entiendo. iglesia, Te exacto, si entiendo. me Entonces, equivoqué, ya sé. ¿estarías de acuerdo conmigo en que hay una diferencia entre la iglesia como visible y la iglesia real, la iglesia verdadera? Que la iglesia visible se puede equivocar, pero la iglesia invisible no. El remanente no se equivoca. El remanente, o sea, ojo con Ujú, esto. El ujú, remanente, exacto, cuando digo que no se comprendo. equivoca, no es que no hace errores. Creo que estamos hablando entre personas que entendemos lo que estamos diciendo. Cuando yo digo que el remanente no se equivoca, me refiero a que el remanente no niega de Dios, no apostata de Dios. El remanente siempre va a seguir fiel, pase lo que pase. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo tú y yo? Sí, es que es lo que sucedió lo que estamos diciendo, la Ujú, fidelidad de ese remanente cuando, o sea, vamos a ujú. decirlo así, la iglesia no falló totalmente en el sentido de que quedó un remanente. Y sí, pues sí, no, te puedo Ok, conceder el argumento en el sentido de que estaríamos de yo acuerdo. llego, sí, porque yo Ujú, te puedo conceder el argumento por esto, ¿ves? Porque yo quiero ujú. llegaríamos a la estructura de la del nuevo, ¿me entiendes? Ok, Sí, estoy de acuerdo. llegaríamos a la estructura del Exacto, nuevo, y en la estructura ahí, del nuevo, ¿qué se nos dice acerca de la iglesia? Se nos dice que la iglesia es el cuerpo de Cristo, que hay ujú, diferentes miembros, que hay diferentes personas que componen el cuerpo de Cristo en diferentes iglesias, no todas sometidas a la iglesia de Jerusalén, ni a la iglesia de Roma, ni a la de Antioquía. Las iglesias eran autónomas, ¿ok? Eran autónomas. Todas estaban bajo la autoridad apostólica, en general, no la autoridad de una sola persona, eso, sino toda la ujú, autoridad apostólica, ojo con esto, de todos. exacto. Y esa iglesia tenía como referente la palabra de Dios y tomaba la palabra de Dios para su uso teológico, sus declaraciones de fe, para incluso cuando iban a habilitar un concilio, por ejemplo, el concilio de Jerusalén, utilizaban la palabra de Dios, hacían alusión a esos conceptos que ya tenían y podían establecer definiciones, etcétera. Ahora,
fíjate, para avanzar un poquito más en el diálogo y saltarnos algunas cosas que ya hemos dicho. Bajo eso que hemos visto, los protestantes sí seríamos iglesia. E incluso tú me estarías diciendo que los ortodoxos sí son iglesia. ¿Cierto? ¿Estaríamos hasta ahí? Sí, pero acuérdate que por eso te mencioné, Daniel, que Ujú, yo estoy hablando magisterialmente, ujú, que el ortodoxo, yo te definí los dos requerimientos, apostolicidad ujú. o sea, esos dos requerimientos que te comenté del magisterio, los cumplen los ortodoxos, en Ujú. este caso Ok, como iglesia, totalmente. Ese es entonces mi punto, los pues. ortodoxos son iglesia. Sí, ellos son iglesia en el Ok, sentido de que cumplen ok. esos dos requisitos Vamos a y en el obviar los caso protestantes, vamos a obviar los protestantes por un momento. Ortodoxos son iglesia, igual son que la iglesia iglesias, católica romana. Entonces, la iglesia católica romana no sería la iglesia, sería parte de la iglesia, no sería toda la iglesia, ¿cierto? sí, Sería exacto, parte de la no, iglesia. Los sí, ortodoxos también son parte de esa iglesia. son parte de esa iglesia, pero acuérdate que los ortodoxos en ese sentido Ujú, deberían, ¿verdad? ujú. Estar sujetos a la cabeza de Roma y de la estructura eclesial para poder mantener, ¿qué? Lo que yo te decía, la revelación constante de la fe y la defensa de la herejía. Porque hay un punto aquí, fíjate, como están separados, Ujú. no se defendería la herejía ni se preservaría la fe en ese sentido. Y ese es el problema que tienen los ortodoxos. Entonces, ellos son iglesia, pero sin la comunión plena. Fíjate, ellos Yo mantienen. yo no voy al matiz de Ujú. comunión plena. Fíjate, yo estoy consiguiéndote muchas cosas para poder llegar a un punto. Tú me acabas de Pero es decir que, que los ortodoxos son iglesia. Tú puedes hacer el sí, matiz de no están en plena, si están en plena tienen problemas, no tienen problemas, pero son iglesia, ¿verdad? sí. Entonces, Roma sería una parte de la iglesia, no sería la iglesia en general. Sería una parte de la iglesia porque los ortodoxos también forman parte de la iglesia. Fíjate, te estoy concediendo sacar a los protestantes para avanzar en el diálogo. Una pregunta que te voy a Sí. hacer entonces. Una pregunta que te voy a hacer entonces. ¿Por qué la iglesia católica romana es infalible? ¿Ok? ¿Y por qué dices que no se puede equivocar? ¿Ok? En cuanto a definición de doctrina, de fe, de costumbre, moral, etcétera. Si Sí, no es justamente. toda la Ujú. iglesia, ok, si no es toda la iglesia, bajo tus propias Tú, afirmaciones, y bajo tu propia lógica, los ortodoxos también lo son, ¿por qué la iglesia católica romana no? No se equivoca, es infalible cuando define, etcétera, etcétera. Si es una parte de la iglesia, no el todo de la iglesia. no, pero ¿Entiendes la pregunta justamente, que estoy haciendo? sí, pero acuérdate que o sea, cuando yo te defino la Ujú, iglesia ortodoxa como iglesia, es porque ¿cómo negamos, Daniel, que la iglesia ortodoxa por 1054 años tiene sacramento válido, sucesión apostólica ujú, válida? Eso es lo que me refiero, ¿entiendes? ujú. A eso es lo que te quiero decir, o sea, yo te lo coloco así. Las iglesias ortodoxas son iglesias porque ellas ya traen, ¿me entiendes? Con lo que yo te dije antes, ellas ya traen una apostolicidad y una Ujú. apostolicidad doctrinal y una apostolicidad de misión. ¿Cómo negamos eso si pasó por 1054 años? Ok, No se puede negar, hermano. admitamos, ¿Entiendes? estamos de acuerdo los dos que los ortodoxos son parte de la iglesia, no estamos discutiendo No, eso. Mi no, pregunta, iglesia fíjate, mi plena. pregunta, ujú. Exacto, lo que te digo, El mira. plena es un matiz, el plena es un matiz que hace el católico romano, pero obviemos un poquitico ahora el plena. Tú me estás diciendo que sí son iglesia. Puede ser plena, no plena, sometidos, no sometidos, errores, no Por eso. errores, pero son parte de la iglesia. Mi pregunta fue directa. ¿Cómo la iglesia católica romana es infalible? Fíjate, si no es toda la Ujú. iglesia, es parte de la iglesia. No, es que ahí tenemos el problema, ahí tenemos una Ujú, tensión. Justamente ese es lo que yo debato con mis hermanos ortodoxos. ujú. Con mis hermanos ortodoxos y con mis hermanos protestantes debato una cosa y con ellos otra. Con Ok. ellos yo debato que ahí yo me voy a modelo eclesial. Yo le digo, ustedes en este sentido no son iglesia plena porque ustedes no tienen un modelo eclesial válido, punto. Eso es lo que yo digo con ellos. Y de hecho, cuando yo hablé con este hermano, no lo vamos a mencionar, yo le propuse un debate y lo que sucedió fue que un ortodoxo me contactó porque entendió mis argumentos y quería debatir conmigo. ¿Entiendes? Ujú, Justamente eso es lo que te estoy diciendo. ¿Cuál modelo eclesial de los dos es el verdadero? Y yo, vamos a debatirlo sin problema. Justamente, ujú. Sí, yo pero te yo no digo, estoy hablando, fíjate, de modelo eclesial, porque tú me reconociste cuando hablamos del Antiguo Testamento, tú me reconociste que iglesia invisible y iglesia visible no es lo mismo. Tú me lo reconociste, que hay un remanente. A ese remanente, para que entiendas, es lo que yo le llamo iglesia invisible, igual que todo protestante. Al ok, remanente le llamamos iglesia visible. De hecho, yo creo que tú estarás de acuerdo conmigo que no todo el que pertenece a la iglesia católica romana es iglesia, ¿cierto? no, pero No es que todo el esto que no es, milita su fe en la iglesia católica romana es iglesia. Hay muchas personas que militan su fe dentro de la iglesia católica romana y no son iglesia, no son ni cristianos. ¿Estamos de acuerdo? Pasa en el protestantismo, pasa en los ortodoxos, pasa en todas partes. tú lo dices por la parte moral, ¿no? De cumplimiento. Moral, Sí, doctrinal y muchas cosas. Tú no estás no, claro, topado, yo te pregunto, eso Jesús, ¿tú pasa. no te has topado con católicos romanos que no creen todo lo que dice la iglesia y que niegan No, algunas cosas de la iglesia? Como pasa en me, los protestantes y pasa en los me, ortodoxos también. no, mira, y te digo más, aquí en Ujú. Brasil, como Ok. decía, mis amigos, tengo más, muchos amigos evangélicos, y te Ok. puedo decir que en términos de conocimiento de su fe, los Ujú, hermanos evangélicos tienen un conocimiento más sólido de su doctrina y más interesado que los hermanos ujú. míos, amigos católicos.
Yo así lo pongo, pues, ¿me entiendes? Y te Ujú, apoyo ese punto. Porque ujú, justamente yo esa fidelidad a la palabra la reconozco mucho en las comunidades de mis hermanos evangélicos desde siempre. Y otra ujú. virtud, que es el no temer defender su fe delante de los otros. Y yo siempre he dicho a mis hermanos Exacto, católicos que nosotros exacto. tenemos que ir Ujú. a eso, porque Estamos no de se acuerdo, puede, estamos de acuerdo. Entonces ¿entiendes? somos hermanos, somos No, hermanos. mira, yo te lo digo desde mi punto de Somos vista, iglesia somos, entonces, brother. sí, pero entiende ¿Cómo que yo yo, puedo ser hermano de Cristo si no soy iglesia? sí, pero ese es el problema, fíjate. Yo te estoy Ujú, hablando de lo siguiente. Nosotros cuando hablamos de iglesia, yo te hablo ujú, magisterialmente, que existe un cuerpo, pero eso yo te quería ujú, llevar, o no ujú, llevar, sino que habláramos de estructura del siglo I, ujú, siglo II, siglo III, porque no puedes separar la misión ujú, salvífica de la estructura, hermano. Sin ujú. estructura no tienes misión salvífica, porque ve, sin estructura no tienes cómo defender herejía, básicamente, se cae la doctrina. Sin estructura tú no tienes por ejemplo, mira, yo vengo del Padre Juan ahorita, Ujú, hicimos un ejercicio, Padre Juan, persona que me aprecia, lo ujú. aprecio mucho, justamente, ¿qué discutíamos? ¿Cómo defendemos de herejía sin estructura? No podemos, hermano. ¿Cómo hacemos si no tenemos una Te iglesia? entiendo. Entonces, Bueno, tú lo separas, ¿me ujú, entiendes? Y ahí ujú. yo no te lo Vamos, puedo decir después. no, no es que lo separo, yo reconozco yo te dije que yo reconozco la jerarquía y reconozco la institucionalización de la iglesia, yo la reconozco, yo lo que separo, y tú lo separas junto conmigo, lo que no te has dado cuenta, tú reconociste junto conmigo que hay un remanente fiel, que esa es la iglesia verdadera, No, y pero que me esa refiero a la iglesia, estructura. déjame terminar, que Son esa cosas iglesia diferentes. verdadera Ujú. milita su fe dentro de las estructuras eclesiales, puede ser católica romana, protestante, ortodoxa, etcétera, pero hay una iglesia verdadera, porque no toda la institución católica romana y no toda la iglesia católica romana es iglesia. Tú me acabas de reconocer que hay personas que ni siquiera conocen bien su fe, que viven moralmente y éticamente de una manera muy desordenada. No, pero son Y el. bautizados. Sí, Y ¿y qué? están ahí. ¿Y Bueno, no, qué? tú estás hablando de Déjame, otro plano déjame. diferente. No, 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 Exacto. Tú hablas diferente, estoy pero explícame. hablando. Déjame mostrarte un pasaje, mira, para hacerlo un poquito más Ok, directo. ¿Qué te parece? sí. Déjame mostrarte un Sí, no, pasaje de la muéstrame, Biblia. porque y ya después yo te digo la. Exacto. Ok, mira. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 7. Dice: Hijitos, nadie os engaña. El que hace justicia, ¿qué cosa es? Justo, ¿verdad? Ujú. Como Él es justo, o sea, como Cristo es justo. El que Sí. practica el pecado es del diablo. Ujú. El que practica el pecado, ¿qué cosa es, querido Jesús? Sí, del diablo, el pecado mortal. Si el pecado es mortal, Ok, si el pecado mortal tiene que, en mi caso, te digo algo como ok. católico, Podemos hacer no las es que no sea distinciones después si quieres. Después de ok. hacer ok, fíjate lo que está diciendo Juan. El que practica, no el que cometió un pecado. El que Ujú. vive amando el pecado más que Cristo y por eso lo practica, no se aleja de ese pecado, ningún arrepentimiento genuino es del diablo. ¿Sí o no? Te pregunto. Sí, sí, es del diablo. Hay protestantes que Sí, viven en pecado y no se sí, arrepienten, ¿sí sí, o sí, no? Hay sí, sí, ortodoxos que viven en pecado y no se arrepienten, ¿sí o no? totalmente, Hay católicos romanos que viven en pecado y no se arrepienten, ¿sí o no? Y que van totalmente. todas las semanas y se confiesan con el sacerdote, pero no se arrepienten y el sacerdote se da cuenta. Esta persona viene todas las semanas a confesarse lo mismo y no se está De lo arrepintiendo, porque si no mismo, cambiara. totalmente, Ok, totalmente. entonces fíjate, pueden haber personas que pertenezcan a la iglesia visible, la institución, pero no son iglesia. Porque dice Juan, no lo digo yo, fíjate, esto no es interpretación. Dice Juan, el que practica el pecado es del diablo. Cualquier persona, sea quien sea, que se diga cristiano y vive en una práctica continua de pecado, ese es del diablo. Ese no es cristiano y no es iglesia. Sigue Juan. Porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. En otras palabras, Cristo vino para deshacer esa práctica del pecado, ese amor hacia el pecado, esa inclinación que tenemos hacia el pecado y ese amor que le depositamos al pecado. Y Cristo vino para que ese amor se lo depositemos a Dios. Y por eso Ujú. seamos en la fe capaces de vencer el pecado. Por lo tanto, Totalmente. el que practica el pecado no solamente no es iglesia porque, perdón, ama el pecado, sino porque desecha a Cristo. Porque Cristo vino a romper eso. Cristo vino para que nosotros no vivamos en pecado, no amemos el pecado. Entonces, quien vive practicando el pecado no es iglesia, no es cristiano. ¿Estamos de acuerdo en eso? Claro, pero es que ahí tenemos otro Ujú. desacuerdo en este sentido. Ok. Yo lo veo, fíjate, Ujú. eh, justamente, lo que pasa es que te tengo que hablar de él como católico, hermano, porque Yo te fíjate. entiendo, bro, yo te entiendo. Exacto, mira, si yo te digo a ti, tú me lees ese pasaje, ¿cómo lo interpreta la iglesia? El que persiste en el pecado mortal, como tú lo has dicho, va a la confesión y Ujú. él sigue siendo iglesia, ¿sabes el problema? El problema Ujú. es que él sigue siendo iglesia, pero si él se muere en pecado mortal, ahí tenemos un problemita, un gran problema, el destino eterno. Si él es de la iglesia, pero porque Ujú. él pertenezca a la iglesia no quiere decir que él va a ser salvo por eso. Si él muere en pecado mortal, condenado. Querido Jesús, pero ahí estás yendo en contra de lo que dice el apóstol Juan. Según No, Juan no no, es iglesia, según Juan es el diablo. Una pero persona que es del diablo es iglesia. Según Juan no.
Perdona, pero Pero, yo te soy sincero, ahí creo que estás yendo. Si esa es la postura de la Iglesia Católica Romana, yo creo que hay un problema. O no sé qué sea tu postura personal. Juan no está diciendo que sigue perteneciendo a la iglesia. Juan dice que es del diablo. Alguien que es del diablo no puede ser iglesia, perdón. No puede ser redimido por Cristo. ok, pero No sé fíjate, si me fíjate. explico. No, no, Ujú, sí te explico, pero fíjate, tú estás diciendo entonces que la persona ujú. sería del diablo si peca hoy y vuelve a pecar mañana y vuelve a pecar mañana. Eso es lo que tú Si estás persiste diciendo, en el para pecado, si entender. persevera en el pecado, sí. Exacto, entonces, Según el apóstol Juan, no según yo. Fíjate, según el apóstol pero, Juan. Ojo con esto, a ver, ojo con esto. ujú, No es lo mismo hablar de una persona que se acaba de convertir y no conoce la fe a una persona que lleva meses en la iglesia, años, etcétera. No sé si me explico. Y depende del nivel de conocimiento. Santiago dice, quien no convierta en maestros, estoy parafraseando, muchos de ustedes porque el que más se le da, más se le demanda. Eso es lo que está transmitiendo Santiago. Entonces, no es lo mismo, por ejemplo, alguien que se acaba de convertir y no conoce muchas cosas y tiene problemas para empezar en la fe, que una persona que ya conoce la doctrina, conoce la fe de su iglesia, conoce lo que tiene que hacer como cristiano y vive como le da su regalada gana. claro, Hablemos honestamente, vive como le da la gana. En ese sentido yo digo, esa persona, no yo, lo dice Juan, es del diablo. Ahora, una persona que tiene, por- por ejemplo, una debilidad en su carácter, fíjate, en el carácter específicamente tiene una debilidad y está luchando con eso. Está todos los días yendo en oración, quiere cambiar, se arrepiente, pero necesita tiempo, necesita un proceso de santificación. Ese yo no estoy diciendo que es hijo del diablo. Ahora, una persona que no se quiere someter a Dios, que no está reconociendo su falta o que aparenta que la reconoce, pero no se arrepiente y no hay cambio ninguno, y no solamente en su carácter, usted empieza a ver que los frutos que da esa persona como supuesto cristiano son terribles. Y tú dices, espérate, mira, me dices que eres cristiano, pero no dejas de hablar groseramente. Me dices que eres ujú, cristiano, pero no dejas de engañar a tu esposa. Me dices que eres cristiano, pero no dejas de golpear a tus hijos. Me dices que eres cristiano, pero no dejas de blasfemar de Dios. No dejas de usar el nombre de Dios en vano. Me dices que eres cristiano, pero tienes serios problemas. No sé si me explico. no, Entonces, no estamos no, hablando de una persona ujú, que todos, a ver, Jesús, tú y yo tenemos problemas igual y tenemos no, cosas que vencer, ¿sí o no? pecador, Toda persona, totalmente, excepto Jesús. Todos los demás tenemos cosas que todo, vencer. Pedro, todo, Pablo, todos, ¿verdad? Entonces, todo, una Pablo lo persona, decía. tú tienes ciertas circunstancias en tu vida, problemas en tu vida que tú vas a estar luchando posiblemente hasta que te mueras, Sí, ¿verdad? no, Y totalmente, yo también. totalmente. Y aunque tú y yo podemos estar venciendo ahora mismo ese problema, quizás en 5 meses volvemos a cometer un fallo. Pero nos Sí, arrepentimos, nos levantamos y seguimos hacia adelante, ¿verdad? Ahora, ujú, una persona que tú te das cuenta que vive en pecado, que vive todos los días y continuamente fallando en las mismas cosas una y otra vez, eso es lo que está diciendo Juan, esa persona es del diablo, bro. Esa persona no puede ser iglesia, no puede ser cristiano. claro, Porque pero un cristiano se ujú. purifica, se santifica a sí mismo en Cristo. Sí, pero fíjate que la iglesia cómo lo coloca. Ujú, La iglesia coloca que esta persona que tú estás refiriendo, o sea, básicamente, técnicamente, ujú. según la iglesia, te hablo del magisterio, estos Ajá. pecadores pertenecen moralmente al diablo, según 1 Juan 3:8, ¿me entiendes? Pero la iglesia visible subsiste hasta el juicio como en Mateo 13. O sea, es como tú dices, imagínate esta persona, Ujú, peca siempre, está pecando, 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 ujú, pecando, pero no quiere decir, O'Neill, que imagínate ujú, que el último día de su vida él vaya a la iglesia visible a confesarse. Por decirte un ejemplo súper práctico. ujú, Él ahora ujú, allí dejaría de pertenecer al diablo, ¿me entiendes? Porque hizo según la iglesia católica, apeló a ujú, los sacramentos que la iglesia ujú, visible le da. Eso es a lo que yo me refería. O sea, ujú, estoy de acuerdo contigo. ¿Ve? ujú, En 1 Juan 3:8, ujú. él permanece siempre, ¿ves tú? Hablando grosería. Imaginemos una cosa tan terrible, hermano, espiritual como la prostitución, que es un drama. Imagínate. Ujú. Permanece así por toda Ok. su vida. Esa Ujú. persona, hermano, es moralmente del diablo. Según 1 Juan Por 3:8. supuesto, Ella no está quiere allí, vencer el pecado. Ujú. es moralmente del diablo Claro. y Mira, tiene en te medio. voy a dar un ejemplo, te voy a dar un ejemplo sencillito que creo que tú y yo vamos a entenderlo perfecto y la audiencia también. Yo hace un tiempo conocí una persona, cuando estaba en Cuba, Ujú, que esa ujú, persona vendía animales. Y ok, tenía un comprador que continuamente le compraba muchos animales. Y un ujú, día a esa persona que es cristiana se le ocurrió preguntarle al comprador por qué le compraba los animales. Y resulta que el comprador le compraba los animales para ofrecerlo a los ídolos, a los demonios ok, y hacer cultos ok, satánicos. Cuando ok, esa persona viene y me habla, yo le dije, mira, ¿sabes cuál es el problema? Tú le preguntaste. Y al preguntarle, ya atenta contra tu conciencia. Tú estás ok, contribuyendo. Tú no quieres contribuir. Yo te entiendo el problema, el dilema que tienes ahora. Mi pregunta es, ¿por qué preguntaste? Una vez que preguntaste, ya tú tienes una exacto. conciencia. ¿Vas a seguir vendiéndole a esa persona sabiendo que esa persona va a ir fuera a seguir engañando a otra gente, a venderle la idea de que lo está santificando, cosas parecidas y manipulándolos? Ahí hay una carga de Claro. conciencia. No sé si me explico. Ahora, si No, esa no, sí, persona sí. es cristiana, ¿qué va a hacer, querido radio? Le puede Ujú, costar, porque ese es su sustento, y puede costar meses, puede costar tiempo, pero tarde o temprano esa persona va a decir,
es cierto, yo no puedo seguir contribuyendo a que las personas sean engañadas y sean, o sea, sigan practicando brujería y santería. Estafada, exacto. Entonces, yo voy a contribuir a lo bueno, no voy a venderle más a esa persona, aunque pierda mi mejor cliente. Ahora, ¿qué hace una persona que no es cristiana, que dice ser cristiana? Me importa 2 cominos lo que diga el pastor y me importa 2 cominos lo que diga la Biblia. Este es mi sustento y yo no puedo dejarlo. Voy a seguir vendiendo mis animales más. Es más, si me piden que lleve el animal hasta el sacrificio y se lo ponga y se lo aguante mientras lo mata, lo voy a hacer. No sé si me notas la diferencia. Mira, Claro, pero yo te pregunto, no, y estoy de acuerdo contigo, pero yo te preguntaría, Daniel, si esa persona que hace eso, que compra los animales, se arrepiente, ¿volvería a pertenecer a la iglesia entonces? Si se llega a arrepentir algún día. Si hay arrepentimiento es iglesia. Si hay arrepentimiento, la iglesia es la única que se puede arrepentir. Alguien que está realmente ministrado por el Espíritu Santo. Radio, dame un segundito, bro, de regreso rápido. Dame un segundito, voy a ponerle el cartel de esperando. Tengo que hacer algo rápido, ¿ok? No, te espero aquí, no te preocupes. Ok, bro, ya estoy aquí otra vez. Perdona, que tenía que hacer algo bien rápido. Ok, entonces, hemos llegado hasta aquí. Creo que es un diálogo bastante ameno, bastante interesante, que se puede aprender mucho. Sí, mucho. ¿Qué te parece, Radio? Ya que ya yo sé, primero yo sé que tienes tu poco tiempo, sé que estás de allí, y yo llevo ya 2 horas de directo, tengo que ir ya inclinándome para terminar la manifestación, o sea, para terminar de exponer y llegar a la conclusión. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece un momentico? Si hacemos un resumen pequeño de lo que hemos venido hablando, y luego, por ejemplo, me citas algún texto donde tú veas la infalibilidad de la iglesia. ¿Qué te parece? Sí, seguro. Ok, el resumen que hemos visto es que la iglesia viene desde el Antiguo Testamento. No nace con Cristo, se culmina con Cristo, ¿verdad? A partir de Cristo empieza a adquirir, vamos a decir, un rol más institucional, más visible, más claro, con un cuerpo de doctrinas determinado, con sacramentos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero del Antiguo Testamento viene la iglesia. Vemos que la iglesia no es el pueblo en general. Eso pudiéramos decir que es la iglesia visible, pero la iglesia invisible es el remanente. Josué, Caleb, no sé, diferentes personajes que a través de la historia de los profetas que fueron quedando fieles como remanentes mientras el resto de la iglesia fallaba, se iba en contra de Dios, no se arrepentía de sus pecados, se rebelaba en contra de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora llegamos a este punto, que quien practica el pecado continuamente no es cristiano, es del diablo, porque el diablo es el que practica el pecado desde el principio y Cristo vino a deshacer esas obras. Si uno se dice ser iglesia y persiste en esas obras una y otra vez y no hay arrepentimiento, pues tú estás rechazando a Cristo directamente. Hasta aquí llegamos. Ahora el punto. ¿Me puedes hacer alusión a textos que tú utilizarías para defender la infalibilidad de la iglesia? Si quieres después, en próximo directo, hablamos de la infalibilidad del Papa. Vamos a dejarlo aquí en la de la iglesia unos minutos más y sigo entonces con la exposición. Eso, hermanito. No, yo básicamente lo que te diría es que la iglesia, según Mateo 16, yo leo fácil, yo la piedra la dejo después, la piedra de Pedro, y diría, las puertas del Hades no prevalecerán contra ella, y hago la asociación con que la iglesia es columna y fundamento de la verdad. Entonces, la iglesia no puede permanecer el Hades sobre ella, y lo que ates en la tierra tiene que ser confirmado en el cielo, no puedes atar mentira. Si atas mentira, no se va a confirmar nada en el cielo, porque el cielo es perfecto. Y lo fundamento con 1 Timoteo 3:15, de que si la iglesia es fundamento y pilar de la verdad, y lo unimos a que la iglesia debe preservar 2 funciones, transmitir la fe y defender herejías, si ella falla en una de esas 2, no sabemos cómo salvarnos. Y te pongo un caso práctico, lo vuelvo a repetir con Nicea. Si en Nicea no definíamos eso, no sabríamos si ser arriano o ser trinitario, ¿me entiendes? Entonces ahí yo lo veo súper claro en el sentido. De hecho, la iglesia en el concilio de Nicea mayoritariamente era arriana. Era arriana, y fíjate lo que le decía hoy justamente Daniel, porque yo le decía para finalizar. Pero fíjate el concepto que estamos llegando tú y yo, fíjate con ese ejemplo que me citas. La iglesia en general, en gran parte era arriana. Y había un remanente dentro de la iglesia que defendía la ortodoxia. ¿Estamos de acuerdo? Cuando se termina el concilio, algunos de los que estaban defendiendo o una parte de los que estaban defendiendo, una gran parte de los que defendían el arrianismo, rebobinan y se dan cuenta, no, estamos en algo malo. Vamos a suscribirnos a la ortodoxia. El arrianismo está mal, condenan al arrianismo, pero hay una parte de la iglesia que sigue siendo arriana, ¿sí o no? De hecho, el concilio de Nicea no soluciona el problema arriano, sigue perdurando a través de la historia. Todavía hoy en día tenemos arrianismo, ¿sí o no? Con los testigos de Jehová, por ejemplo. Estamos de acuerdo en eso. Ahora, vamos a ir a los textos que me mencionas, para tratar de ir a los puntos concretos, ¿verdad? Me mencionaste Mateo 16, ¿verdad? Sí, 16, 18. No prevalecerán contra ella. Ok, déjame compartir pantalla bien rápido. A ver, Mateo 16, 18. Y yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. ¿Tú entiendes ahí infalibilidad de la iglesia? Sí, no puede haber error en la iglesia por lo que te dije, si no, no se cumplen las 2 funciones. Sí, pero fíjate lo que dice el texto, antes de unirlo con otros textos. Lo que dice el texto es que las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sí. ¿Ok? ¿Hay infalibilidad de la iglesia o indefectibilidad de la iglesia? Bueno, no, la iglesia no puede errar.
Básicamente, la parte nominal ¿Qué te diría iglesia? que ¿Qué iglesia? justamente la iglesia que preserve la estructura colocada por Cristo a los apóstoles y que se mantenga hasta, justamente te puse el ejemplo histórico, ni le llamo Mm, católica, le llamo la mm, iglesia, que mantenga la estructura de los mm. apóstoles desde Cristo hasta Nicea 325, por poner un ejemplo. No sé si es católica, no le pongo nombre, porque fíjate que es lo que le digo a mis hermanos protestantes, yo no le pongo nombre hasta 325, yo lo que quiero es que se vea que hay una iglesia que mantiene una Ujú, identificación, ¿entiendes? ujú. Hasta ahí yo lo veo así, Pero, pues. Radio, mira, si hacemos exégesis del texto, el texto lo que dice es que la iglesia no va a ser destruida nunca, ¿verdad? Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Fíjate, no dice, el Hades va a atacar a la iglesia y la iglesia va a resistir. Eso no dice el texto. El texto lo que está Ujú. presuponiendo es que es la iglesia la que ataca. ¿En qué sentido? La iglesia sale a predicar el evangelio. La iglesia sale a predicar a Cristo crucificado. La iglesia sale a predicar las buenas nuevas de salvación. El reino de Dios acercado, arrepentidos, convertidos a Cristo. No sé si me explico. Entonces, Sí. la que está haciendo el ataque se presupone en el texto que es la iglesia. Por eso son las puertas del Hades las que no prevalecen. No son las puertas de la Sí. iglesia. ¿Me sigues hasta aquí? Entonces, ahí lo que se habla en el texto es de indefectibilidad. La iglesia nunca va a ser destruida, pero no se promete infalibilidad. Ahora, si tú y yo concordamos en lo que hablábamos de antemano, por eso te llevé primero a todos estos conceptos y hacerte estas preguntas, estaría hablando de la iglesia como remanente, no a la iglesia, o sea, a toda la iglesia en sentido de institucionalmente hablando, sino la iglesia como remanente. Porque incluso en las instituciones hay parte que se dice ser iglesia, que se proclama como iglesia, que se ve como iglesia, pero falla, erra. ¿Qué diríamos ahí? Por ejemplo, tú puedes tener personajes como Honorio, que se consideraba iglesia y comete errores. Tú puedes tener papas, por ejemplo, como Juan XII, si no me falla la memoria, y Bonifacio IX, que moralmente eran un desastre y que no parecían en nada cristianos y llegaron a enseñar o rechazar ciertas cosas importantes para la Iglesia Católica Romana. Entonces, Sí, diríamos pero, en ese caso, ujú, ujú. termino y me dice, diríamos en ese Termina, caso, pero ¿se sí, está sí, sí, refiriendo bueno. a la Iglesia totalmente en el sentido institucional o se está refiriendo al remanente? Ya, te dejo para que me No, expliques. exacto. No, no, la iglesia, es que la iglesia, hermano, es lo que te digo, pues la iglesia no puede, el remanente no puede subsistir sin una estructura eclesial, tiene que ser la institución completa por lo que te digo. O sea, tú, O tú sea, hablas de sí, remanente porque, el remanente se manifiesta y subsiste dentro de la institución. claro, o sea, En eso es que estaríamos de fíjate, acuerdo, pero no es la institución. Hay una pero, diferencia ahí grande. El claro, remanente pero, subsiste, ujú, igual que en el Antiguo Testamento. La iglesia a la que se refiere Esteban subsiste dentro de Israel, pero todo Israel no es la iglesia. Todo claro, Israel pero, está llamado a ser iglesia. Todo Israel está llamado a ser iglesia, pero todo Israel no es iglesia, porque había una parte de Israel que se rebelaba continuamente contra Dios y no le importaba ser iglesia. ¿Me claro que explico? como los arrenos que se rebelaron y se separaron y formaron su iglesia, pero el problema es que subsiste una estructura eclesial y es que viene mi pregunta, que yo no te he hecho pregunta, hermanito, una Ujú. pregunta Dime, para dime. ti. ¿Tú crees que Ujú. el concilio de Nicea hasta 325 tenía una estructura definida que venía de los apóstoles o no era identificable? Yo creo que era identificable. Era identificable, perfecto, y estamos Ujú, de acuerdo los dos, era una estructura identificable. ujú, Esas iglesias eh, tenían esa reunión conciliar, ¿tenía ujú. alguna autoridad para defender de herejías o no tenía ninguna autoridad? Sí, la de todos los obispos juntos. La de todos los obispos que venían con sucesión Ujú. apostólica, correcto, era una asociación demostrable apostólica o no. Yo creo que no. Ahí Yo viene, creo, viste, ahí, ahí ahí viene la tenemos, ahí cuestión. tenemos una diferencia. Yo sí creo que hay sucesión apostólica, pero yo interpreto la sucesión apostólica como sucesión doctrinal, no sucesión de, y el discípulo de Pedro es tal, y el discípulo de este, y el discípulo de esto es otro. Yo creo que no, te explico por qué. Te explico por qué. Ujú, ujú. Según lo que introduce Juan, el texto que ya tú y yo leímos y estuvimos de acuerdo, quien practica el pecado es hijo del diablo. Si no se Ujú. arrepiente, si no se vuelve a Cristo. Es una persona que continúa en el pecado y se le hace advertencia, se habla con esa persona, se le enseña lo que dice la escritura y la persona no quiere hacer caso, es del diablo. Entonces yo te pregunto a ti, Juan 12, por ejemplo, Bonifacio noveno, hay un Sergio, no recuerdo si es el tercero. Sí, hay Te varios, pudiera mencionar varios. Ok, por varios ejemplo, malos, sí, varios malos. Yo le digo a exacto. papas No, malos, uff, qué va. pésimos, pésimos, pésimos. Malo pudiéramos hablar de tú y Hasta yo u pésimo, otro. Esos son pésimo, pésimos. Ok, pésimo. no representan para nada lo que es la moral cristiana, para nada. Entonces, por ejemplo, Juan 12, que es el peor que me viene a la mente ahora, Sí, que malo, era un malo. papa promiscuo, asesino, que hacía orgías a plena luz del día, que convirtió, de hecho, creo, si no recuerdo, fue el Palacio de Letrán, o algo así, que En lo convirtió en prostíbulo, un sí. burdel. Fue un desastre. Burdel. Se le Exacto. advirtió, robaba, si no me acuerdo mal, robaba objetos de la iglesia católica, o sea, de la sede católica, la vendía. Los vendía. Era un desastre. Yo te pregunto, ¿esta persona es hijo del diablo o es hijo de Dios? Sí, moralmente, como dijimos, en ese momento, todo lo que él hizo estaba perteneciendo al espectro moral del diablo y si moría en esa condición iba al infierno.
Pero es que el texto no hace esa distinción que tú estás queriendo hacer, brother. El texto no pero habla hermano, solamente eso en es lo que te cuanto... digo, fíjate. Ujú, Es lo que te digo, ujú, fíjate. Tú estás haciendo una exégesis fíjate, tú estás haciendo una exégesis de un solo ujú, pasaje y justamente es lo que, fíjate, lo mismo que yo hablaba en la mañana. Si ujú, tú coges un pasaje de esa ujú, manera y lo interpretas de esa forma, yo tengo que ir a la interpretación completa que me da el magisterio, yo como perteneciente a la ujú, Iglesia Católica, y ese problema de tomar un solo versículo lo vamos a tener tanto tú como ujú. yo, porque fue el problema que se No, no, pero reflejó. fíjate, yo no estoy yo parto de ese versículo como base, pero no es el único que tengo. Pero Ah, yo fíjate, también, fíjate, exacto. fíjate la diferencia que estamos haciendo. Tú me citas Juan 16, 18, yo te lo estoy leyendo Ujú. en vivo, y yo estoy diciendo que el texto no habla de infalibilidad, habla de indefectibilidad. Lo que se dice es que la iglesia no va a ser destruida. La iglesia va a permanecer hasta el fin de los siglos. Y yo te estoy diciendo, se puede ver en el remanente, no en la institución. Las instituciones pueden ser destruidas y fallar. Te pongo un ejemplo. Mañana la iglesia pentecostal, Asamblea de Dios, por dar una institución, puede claudicar de la fe, puede llegar a hacerlo. Puede llegar a enseñar una herejía y corromperse, como por ejemplo está pasando aquí en Estados Unidos con la iglesia metodista y con otras iglesias. ¿Puede llegar a pasar? Sí, históricamente lo hemos visto y de hecho está sucediendo actualmente una vez más. Entonces, yo puedo decir, esta institución apostató de la fe, sí está apostatando de la fe, pero dentro de esa institución hay un remanente fiel, que siguen siendo iglesia. No sé si me hago Sí, explicar. no, sí, sí te entiendo, pero hay un problema con Ujú. eso, que, que, Ok, que, que dime. lo remito a Nicea por esto, ¿ves? Porque tú me dijiste, yo no creo en sucesión apostólica en Nicea, sino una iglesia que creía lo mismo, pero por eso yo te traje el punto este, ¿ves? Te Ojo, traje el punto de, sucesión apostólica, tal como lo entiende la iglesia católica romana. Yo sí creo en sucesión apostólica, pero doctrinal. No exacto, heredado de una eso tengo un, persona a pro- otra. Hay tengo una una, diferencia. tengo un, pro- tengo un problema ahí por esto, y te lo Ok. voy a, te lo voy a comentar lo más práctico posible. No, no un problema, sino una tensión, como diríamos, tensión argumentativa. Fíjate, Ajá. es como yo te digo, si en Nicea Otniel, para entrar, Ujú, tenías que presentar predecesor, sucesor e iglesia ujú, apostólica, no me puedes decir que es meramente doctrinal. Hay una autoridad allí, y la dice Clemente, que Clemente mencionado por Pablo. Ve lo que dice Clemente. Clemente dice, ujú, Pablo dice que Clemente está en el libro de la vida. Clemente luego dice, los apóstoles nos enseñaron que luego de que ellos murieran, otros hombres debían sucederlos en el cargo para continuar la doctrina en sus iglesias. ¿Estás viendo? Ya eso, mi hermano, desde el año que muere Pablo, que más o menos el año 40, ujú. 45, 50, hasta Clemente el año 80, No, no, ya tú perdón. ves. Pablo muere entre el año 64 y 68. Recuerda Ah, que Pablo bueno, escribe Romano en 57 o 58. bueno, No puede ser disculpa, en sí, el claro, 40 y pico. bueno, ahí me equivoco, es 60, luego Ujú, Clemente en el 90, 80. Fíjate que hay ujú, una unión ujú, de enseñanza y luego en Nicea la ujú, tiene. Ahora fíjate esto, en Calcedonia y ujú, en Éfeso 100 años después, los que ujú, murieron ahí en Nicea fueron sustituidos por otros que luego entraron a Éfeso. Entonces ahí yo veo el ujú. problema, hermanito. Y ya, bueno, con esto finalizo por el tiempo y Ajá. después si vamos a hablar completo de Ok, sucesión, me ok. gustaría hablar contigo, sucesión, tradición oral, todo eso lo vamos a Sí, hablar. sí, por Si supuesto, podemos, por ahora supuesto. fíjate, Ujú, para terminar, yo te diría, yo lo que diría, no diría que ni que tú y yo estamos errados, yo lo que te diría es, Oniel, lo que yo vería es cómo conciliar el ujú, hecho de que se mantuvo una autoridad que la menciona ujú, Clemente, está en Nicea y está en Éfesos, con esos ujú, requisitos, de dónde viene, quién es tu obispo, tu predecesor y cuál es tu ujú, iglesia apostólica. Eso ya te identifica algo, pues ahí yo diría que tendríamos los dos ujú, esa tensión, tú por tu parte, yo por ujú. la mía, y podemos resolverla Sí, después en otro debate. eso ya nos llevaría a la sucesión apostólica que pudiéramos discutirlo Exacto. en otro directo cuando Otro abordemos debate, el tema sin hermanito, ya ningún después problema, vemos. ¿verdad? Muchas Ujú. gracias, hermanito. Sí, No, no sí. hay de qué, no hay Te de qué, agradezco brother. mucho. Gracias por tu aportación, gracias por subir al canal y gracias también por el respeto, que siempre es bienvenido. No, no, y lo mismo digo de tu virtud, hermano. Tu Ujú, virtud, tu defensa del evangelio ujú. y cómo explicas que defiendes muy bien tus ideas. Y bueno, vamos adelante. La próxima vez que podamos reunirnos, yo sé que tú los lunes es que estás haciendo en vivo, ¿no? Sí, sí, Entonces, regularmente bueno, los lunes, yo no tengo mucho tiempo, a veces hago algún directo los viernes, pero mayoritariamente los temas doctrinales o algo así los trato los lunes, a los veces los viernes lunes. hablo de otro tipo de temas. Exacto, no, yo voy a estar pendiente. Yo vi estas últimas 2 semanas, estuve pendiente la semana pasada Ujú, porque entré donde Hugo y nos pusimos a ujú. debatir allá y no pude entrar aquí que te Ah, había ya, dicho ya. que iba a Sí, no, entrar es que para la ley y no el tenía problema de la tiempo. semana pasada estaba muy, muy afectado, Y brother. Y estaba yo sé full que también, hermano. un Sí, sí, diálogo sí. entre los dos no iba a poder sostenerlo. No, no, La voz no y me se iba te a ver. notaba, hermano, se te Ujú. notaba ahí en la parte del aire, pero nos mantenemos en línea y le agradezco Está bien, por Racio. tu participación, Radio, hermano. perdón, Jesús. Un No, abrazo, Jesús, Dios te saludos a bendiga. tu hermano, un abrazo. Amén, hermano, Dios te bendiga Vale. también. Chao. Bendiciones, brother. Pues mis hermanos, creo que fue una buena charla, creo que fue una excelente charla. Ustedes después pueden dar su valoración. Siempre me gusta que ustedes como audiencia sean los que determinen o delimiten cómo fue la charla, qué tal, quién ustedes creen que aportó mejores puntos o demás. Pero me gustó algo, mis hermanos, de la charla. Aparte del respeto y de lo bien que pudimos hablar, ahora vamos a seguir con la exposición, ¿ok? Ahora terminamos. Me encantó, mis hermanos, de la charla que pudimos llegar a ciertos puntos concretos, muy, muy interesantes. Número uno, que la iglesia viene del Antiguo Testamento, no nace con Cristo. ¿Ok? Lo que culmina con Cristo, pero comienza del Antiguo Testamento. La iglesia del Antiguo Testamento es un remanente, no es la institución. ¿Se entiende?
fuimos llegando a estos pasos. El que permanece o la iglesia no puede perseverar en el pecado, la iglesia es indefectible, no va a ser destruida. Lamentablemente no pudimos avanzar más. Yo tenía otros puntos a donde ir llevando la conversación, pero no pudimos avanzar más. Entiendo que tiene poco tiempo.